Ya. No alcancé a subirles el enunciado, pero lo que vamos a ver principalmente hoy día son un poco de demostraciones y vamos a seguir tratando la mano con integrales directamente. Entonces, el primer ejercicio nos dicen que utilizando sí o sí integración por partes, demostremos la siguiente fórmula. Y si se dan cuenta, esta es una integral un poco más genérica, es una integral trigonométrica, pero que está elevado a n. Entonces lo que vamos a hacer es deducir una fórmula para poder calcular siempre cuáles van a ser las integrales de seno elevado a algo. Ahí sí. Entonces, vamos con el A. Además nos dicen que, bueno, siempre n va a ser un número mayor o igual que 2, porque si no, no tendría sentido sacar una fórmula, porque ya sabemos cuál es la integral directa de seno. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo partirían este ejercicio? ¿Qué lado desarrollarían? Y aparte nos están diciendo que tenemos que integrar por partes para poder llegar al resultado. ¿De la izquierda? Sí, el de la izquierda. ¿Y cómo lo haríamos para poder desarrollar por partes lo de la izquierda? Porque recuerden que usamos por parte cuando tenemos la multiplicación de dos funciones, pero en este caso tenemos solamente una. ¿Con un 1? ¿Cómo? ¿Usando un 1? Ya, una opción es usar un 1, pero si nos damos cuenta, en este caso, si usamos un 1, no vamos a poder obtener siempre estos factores que tenemos acá, por ejemplo. Entonces, una buena idea, y de hecho es un truco que en general se hace cuando vemos integrales trigonométricas, es descomponer este seno elevado a n en la multiplicación de varios senos. En particular, podemos hacer, por ejemplo, que la integral de seno de n a la x de x es lo mismo que la integral de seno elevado a n menos 1 de x por seno de x. ¿Sí? Y en general esto se hace cuando tenemos varias integrales trigonométricas con senos y cosenos elevados a números muy grandes, a 3, a 4, a 5, etc. En general se hace una pequeña descomposición para dejarlos por separado. ¿Sí? ¿Les suena esta descomposición? ¿La han visto alguna vez? No en particular con n, pero con números concretos. ¿Sí, no? Sí, sí. Ya, súper. Entonces, ahora que ya tenemos lista cuáles van a ser las dos funciones que yo voy a utilizar, que es lo siguiente que paso a hacer, directamente la integración por partes. Entonces lo que vamos a hacer es integrar por partes. Y aquí ustedes pueden escoger qué van a derivar y qué van a integrar. En este caso, ¿qué creen ustedes que hay que derivar y qué creen que hay que integrar? Yo derivaría el seno elevado a n menos 1. Exacto. Porque el otro, o sea, sería muy difícil integrarlo. Exacto, el otro se vuelve más complejo en vez de volverse más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es derivar este. ¿Y cuánto es la derivada de esto? De hecho, la voy a escribir abajito porque no me va a caer ahí. Porque si se dan cuenta, cuando haga la derivada de este de u, me va a quedar una regla de la cadena igual extensa, porque tengo la función x dentro del seno y además el seno está al cuadrado. Entonces voy a tener una doble regla de la cadena. ¿Cuánto vale de u? Más de primero n menos 1. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Benjamín, ya lo desactivé. Ya. Entonces, esto me estaría quedando n menos 1 por seno elevado, ¿cuánto? N menos 2, ¿no? Exactamente, n menos 2 por... ¿Me falta algo? Coseno. Por coseno, sí.
Y este coseno ya va normal, coseno de x, y todo esto nunca se olviden de ese de x, y eso está multiplicando. ¿Sí? Entonces ahí recién pudimos sacar por partes todo lo que era el u. Y ahora voy con el db. db. db entonces va a ser igual a simplemente seno de x. Y entonces, ¿cuánto vale b? Menos coseno. Menos coseno. Coseno. Exacto, menos coseno. Y ahora ya puedo llegar y aplicar por partes y reemplazar con la función o con la regla de la vaca, como a ustedes se les parezca, mucho más cómodo. Entonces me estaría quedando que la integral de seno de n menos 1 de x por seno de x va a ser igual a... ¿Cómo me queda entonces por partes la expresión final? U por B. Exacto, que sería menos... u, y quedaría seno de n menos 1 por x por b, que es menos... Mucho ojo con los signos, no se vayan a confundir. Coseno de x sin cola, y me estaría faltando entonces menos coseno de x. Después vamos a simplificar todos los signos por du, que sería esa expresión gigante que voy a tratar de que me entre aquí, pero no creo. N menos 1 por seno elevado a n menos 2 por coseno elevado de x. Y este seno también saben que es de x. Me quedó bien chiquitito. Y ahora, ¿qué me estaría faltando por resolver? Recuerden que siempre la idea es llegar a la expresión que me están pidiendo demostrar. Me tengo que basar en esa expresión para ver cuál va a ser el álgebra que me conviene hacer. Entonces, yo por lo menos lo que pensaría inicialmente es que esta parte, quizás por ahora no me conviene seguir tocándola porque se parece bastante a esta parte. La única diferencia es el 1 partido en n. Y si me doy cuenta, a la derecha también aquí tengo un n más 1 y un n más 1 acá, que también me falta partirlo en n. Entonces quizás el dividir en n podría ser una opción al final. Pero por ahora lo que está en celestito a la izquierda, no lo voy a tocar más porque ya se está pareciendo bastante a la demostración final. Entonces sigamos desarrollando la integral que tengo acá. Y esta integral la idea es llegar a lo más parecido a esto posible. Ideas. De hecho, ya veo algo que podríamos simplificar de esta integral. ¿Qué podría ser? Sacamos el menos Ya, súper, vamos a sacar el menos. y multiplicamos los cosenos. Y multiplicamos los cosenos, ¿sí? Queremos que la expresión sea lo más simple posible. De hecho, voy a sacar el n-1 de la integral para que sea un poco más simple la integral de ver. Y me queda más n-1, y entonces, si simplifico, me queda seno elevado a n-2 de x por coseno cuadrado. ¿Qué se les ocurre ahora? De nuevo tengo la multiplicación de dos funciones, pero son trigonométricas, entonces, y el hecho de que este esté al cuadrado me puede dar una buena pista. ¿Qué harían ustedes? Esto lo voy a poner mientras... Lo paso a 1 menos seno cuadrado. Sí, esa es una muy buena idea. Eso le voy a poner estrellita mientras y lo voy a seguir bajando así para no escribirlo tantas veces. Entonces voy a hacer justamente lo que dijo su compañera. Voy a convertir este coseno en seno, en 1 menos seno cuadrado, para tener expresiones de una sola variable que va a ser seno de x. Y me va a quedar mucho más simple entonces. Y esto lo voy a escribir como 1 menos seno cuadrado de x. Ahora voy a multiplicar, porque si no voy a multiplicar entonces no me sirve de nada hacer eso. Me queda n menos 1, y la integral me va a quedar como, y aquí voy a hacer esto, la integral de seno elevado a n menos 2, esa se mantiene igual, menos la integral de seno de x.
Todo eso dentro de este gran paréntesis que está multiplicado por n-1. Y ahora voy a escribir la parte que nos faltaba, la voy a reescribir. ¿No es seno a la n? Oh, sí, sorry. Ahí sí. Estaba eliminando el n-2 con el 2. Es seno a la n, y si se dan cuenta, recordemos que esta expresión inicial nosotros la sacamos de seno a la n, la voy a volver a convertir a su expresión inicial, ya que separarlas nos sirvió solamente para aplicar la parte por partes que nos exigían en el inicio. Entonces esto va a ser igual a seno a la n de x igual a lo que nosotros habíamos mantenido desde un inicio, porque se parecía mucho a la expresión inicial. Le voy a poner el menos acá adelante, coseno de x. Ahora, ¿qué harían ustedes? Miremos y pensemos en relación a lo que hicimos la ayudantía pasada, que había algo clásico que sucedía en algunas integrales. Hago lo posible para pasar la integral de seno elevado a n al otro lado. Exactamente, porque si nos damos cuenta son iguales. Entonces, sé que esto, bueno, básicamente puedo entrar ese multiplicando por los dos, ¿cierto? El n-1 está multiplicando las dos integrales, y luego lo paso sumando hacia el otro lado. ¿Sí? Cuando ya esté como solito la suma, lo puedo pasar hacia el otro lado. Si hago eso, y voy a intentar no saltarme ningún paso, me quedaría seno a la n de x, se movió todo, de x, más la integral, bueno, voy a sacar voy a escribir primero el n-1, por la integral de seno a la n de x. Y esto me estaría quedando entonces solamente igual a menos seno de n-1 de x por coseno de x más la otra integral que es n-1, que es la que me quedó separada, por la integral de seno de n-2 de x de x. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Hasta ahí? ¿Alguien se confundió con lo que hicimos? Pasamos todo lo verde hacia la izquierda, que en realidad este también queda multiplicando el verde. Y ahora, ¿qué es lo que harían? Ya que nos esforzamos en pasar el seno a la n a la izquierda. Lo sumamos para que nos quede n factor de seno del integral de seno elevado a n de x. Exacto, muy bien. Entonces, si hacemos toda la multiplicación de este por este por este, después sumar y factorizar, nos va a quedar la expresión n por la integral de seno a la n de x de x. Y esto va a ser igual a todo esto que vamos a llamar ahora corazón. Que deforme. Esto va a ser igual a corazón, para no escribirlo no, porque lo único que hice fue trabajar el lado izquierdo de la expresión. Y entonces, si me doy cuenta, ahora me ayuda bastante lo que hice, porque todo el lado derecho de la expresión es el mismo lado, o sea, es exactamente lo mismo que yo tenía al lado derecho de la demostración, con la única diferencia de que me están faltando estos n de aquí. Pero en particular, justo al lado izquierdo, en este momento tengo un n multiplicando, si se dan cuenta. Entonces, es perfecto para tomar toda la expresión y dividir por n. Si divido por n, entonces ahí sí me queda la integral de seno a la n de x igual a menos seno elevado a n-1 de x por coseno de x más n-1 por la integral que está. Esta integral no importa que quede mientras la demostración inicial también la tenga. Y todo esto dividido en n y dividido en n. Que es justamente la expresión que queríamos demostrar. Que está ahí. ¿Dudas en base al desarrollo? Si se dan cuenta, era álgebra trigonométrica más o menos básica, pero mientras ustedes se guiaran por la demostración, porque es lo que queríamos lograr, iban a llegar igual súper fácil. ¿Dudas, consultas? ¿Alguien se perdió en algún paso?
Yo tengo una duda en la parte que colocaste n-1, ahí me perdí un poco como de dónde salió eso. Este de aquí, el verde. Sí, Ya. Vamos al paso anterior. Hasta aquí está claro, ¿cierto? Aquí lo que hicimos fue como poner cuánto daba la multiplicación por partes, que daba exactamente eso que está ahí. sí, Entonces lo que hicimos fue tomar este con este y los multiplicamos. Y de ahí sale este coseno cuadrado. ¿Sí? Y este n-1, como depende solo de n y no depende de x, lo tiré mientras para fuera de la integral. ¿Sí? sí, sí. Ya. ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Transformamos este coseno cuadrado, lo reescribimos como 1 menos seno cuadrado para quedarnos con puro seno. Así no me queda la multiplicación de dos funciones diferentes y no tengo que hacer por partes ni nada, me quedan puros senos. Y sigue estando este n-1 ahí afuera. Entonces, lo que hice y que fue el paso que no escribí era poner aquí n-1 y aquí n-1. Que eso sería sacar ese y multiplicar. ¿Sí? En vez de dejarlo fuera del corchete, lo multipliqué uno término a término. Y después de multiplicarlo término a término, me di cuenta de que este era igual a este. Solo que la única diferencia era que el de la derecha estaba multiplicado por este n-1. Entonces aquí de hecho lo pasé sumando. Me queda este de aquí, que es este de aquí, y por otro lado, voy a dejar todo rayado, por otro lado este de aquí completo con el n-1, que va a ser este de aquí. ¿Se entiende qué fue lo que sucedió? Sí, gracias. ¿Sí? De nada. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Del procedimiento, del álgebra que hicimos. Igual estas cosas así se les van a ir ocurriendo a medida que vayan realizando más ejercicios, ya van a ir viendo cuál es el camino que tienen que seguir. Esa era la A. Sí, la A. Entonces, ahora me dicen, utilice el ejercicio anterior para determinar cuánto vale la integral de seno cuadrado. Si me están diciendo utilice el ejercicio anterior, no se les ocurra entonces ponerse a resolver seno cuadrado como ustedes lo harían normalmente, con alguna sustitución, con alguna identidad trigonométrica, sino que nos están diciendo aplique la fórmula que encontramos recién. Entonces, vamos a aplicar la fórmula y vamos a verificar que funciona para seno de x cuadrado. ¿Ya? Les voy a dar un segundito para que intenten aplicar la fórmula, que en realidad si se dan cuenta es súper simple. La única anotación que tenemos que hacer es que en este caso n, que antes era genérico, ahora vale 2. Y les doy un minutito. Alguien está muy perdido, perdida y no cacha cómo comenzar, cómo hacerlo. ¿No? Voy a aplicar entonces mientras la fórmula paralelamente a ustedes que lo van haciendo. Me quedaría menos seno, y en este caso sería 2 menos 1, 1, entonces me queda solamente el seno, por coseno de x, todo esto dividido en 2, más 2 menos 1 que es 1, entonces me queda 1/2 de la integral de, en este caso, seno a la 0. ¿Cuánto vale seno a la 0? 1. 1,
¿sí? Funciona igual que todas las funciones, entonces me queda la integral de 1 de x, que va a ser lo mismo a menos seno de x por coseno de x, todo esto dividido en 2, más 1/2, ¿cuánto vale esta integral? Simplemente x. Y como no está definida, tengo que agregar más c. Y ese era todo este ejercicio que nos pedían entonces poder calcular el seno cuadrado a través de la fórmula. Y de hecho, bueno, esto ya va a depender de ustedes, pueden realizar esto de diferentes formas y verificar que el resultado les da igual. En general, para resolver este seno cuadrado, se utiliza la identidad de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo partido en 2, que coincide con esta identidad trigonométrica de acá. Y que si quieren pueden seguir el otro camino y verificar que les dé el mismo resultado que con la fórmula directa. Vamos con la C, creo que hay una C. Sí, sí hay C. Ahora nos piden realizar lo mismo, pero ahora en una integral definida y con seno a la 3. ¿Quedó alguna pregunta de la anterior, de la del seno cuadrado? ¿No? Seno a la 3 de x. Entre 0 y pi medios. Entonces, si reemplazamos, ahora me queda menos seno. En este caso, ahora me queda seno cuadrado, porque es n menos 1. Voy a explicar un poquito para que se alcance a ver ahí. Por coseno de x, todo esto dividido en 3. Y no se nos puede olvidar que todo esto lo vamos a estar evaluando todo el rato entre 0 y pi medios. Le estoy dando un segundito para que avance mientras. Y en este caso ya no me queda la integral de 1, ya no son directas, sino que ahora me queda la integral de seno de x. ¿Cuánto me da esta integral de aquí? La integral de la derecha. Esta. 2/3 por entonces la integral de seno, esa se la tienen que saber de supermemoria. Menos coseno. Y no se olviden en evaluar, y que ahora como estamos evaluando, ya no es necesario poner ninguna C. Esto más lo otro. Y el resultado final, entonces, si reemplazamos, recuerden que siempre reemplazamos el de arriba y le restamos a lo que evaluamos el de abajo. Entonces, el resultado final, en este caso, que yo ya lo reemplacé, les debería dar 2/3. ¿Dudas con esto? ¿Alguien quiere que haga que reemplace todo? ¿O está bien así? No lo reemplacé para no perder tanto tiempo en esa parte. ¿Todos claros y claras? Sí. Entonces, sigamos. Siguiente ejercicio. ¿Cuál era? Es este de aquí. No alcancé ni siquiera a separar los ejercicios hoy día. Ya. Entonces, en este caso me están pidiendo calcular la integral de seno por coseno por diferentes 4 métodos y me los dan. O sea, no tengo que pensar mucho, solamente tengo que poder desarrollar todos los métodos. Y traten de ir haciéndolo ustedes paralelamente porque esto es la mejor forma de soltar toda la mano para resolver varias integrales. Partamos. Entonces, primero me piden hacer la sustitución u igual coseno de x. Y recuerden siempre entonces sacar la derivada. De u en este caso va a ser menos seno de x.
Mucho ojo con los signos, no se vayan a equivocar. Sé que de repente confunde la integral y las derivadas de coseno y seno porque van cambiando los signos, pero eso los tienen que aprender y tener súper claros. Entonces, si hacemos la sustitución, ¿cómo me quedaría la integral? Menos 1 por la integral de u a de u. Exacto, menos u, o sea, menos la integral de u a de u, y eso es lo mismo que menos u cuadrado partido en 2, más c. Ahora puedo regresar a la variable original. Hay gente que regresa a la variable original antes, pero ahí ustedes van decidiendo. Y entonces me queda menos coseno cuadrado de x dividido en 2 más c, que no se nos olvide el c. Ese sería entonces el resultado. Y ojo que al final nos piden explicar por qué pueden haber diferencias en las respuestas. Y es lo que vamos a mirar ahora. Vamos con la B. Vamos a hacer la sustitución u igual seno de x. Avísenme si voy muy rápido resolviendo las integrales, me pueden mandar por el chat. No hay problema. Esto sabemos que entonces la derivada es coseno positivo de x. ¿Cómo me queda en este caso la integral? Si antes me quedaba menos u de u. Ahora queda positiva, pues, ¿no? Sí, ahora solo queda positiva. Y básicamente el resultado va a ser muy similar, solo que ahora tengo u cuadrado partido en 2 más c. Y cuando vuelva a la variable original, me queda entonces seno de x cuadrado partido en 2 más c. Y ojo, aquí ya encontré la primera diferencia entre los resultados. Son exactamente la misma integral con diferentes métodos de resolución y ya me están dando diferentes resultados. Al final vamos a comentar por qué. ¿Cómo es posible que me den diferentes resultados si los dos métodos están correctos? Vamos con la C. Ahora nos piden aplicar la identidad desde el principio. Les voy a anotar la identidad aquí. Sabemos que seno de 2 veces el ángulo, que en este caso es x, es igual a 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces, si aplico esta identidad en el inicio, ¿cómo me quedaría la integral? ¿Cuál es la integral que tengo que plantear ahora? La que tengo que transformar, la voy a escribir aquí, es coseno de x por seno de x. Entonces, ¿cuál sería la integral que tengo que calcular esta vez haciendo esa sustitución? Podemos ver que si paso el 2 dividiendo hacia el otro lado del reemplazo que me piden, me queda exactamente seno por coseno. Entonces la integral sería equivalente a calcular la integral de seno de 2x por x. Eso va a ser igual a esto de aquí. Es exactamente lo mismo, según el reemplazo que nos dan, que sabemos que es una identidad trigonométrica. Y ahora, ¿cómo calcularían ustedes esta integral? Voy a sacarle un medio para que sea más fácil todavía. Y les voy a dar una pista inmediatamente, no se les ocurra decir que esto va a ser igual, o sea, que esto es igual a coseno de 2 veces el ángulo, ¿ya? No pueden hacer eso, es súper ilegal. Cuando tengo funciones de x que no son solo x adentro, entonces no, como que no es legal llegar y decir, es coseno de lo que está adentro, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Eso funciona de manera directa solamente cuando tengo el x solito. Entonces, ¿cómo resuelvo? Hay que pasar dividiendo por 2 también. Queda como coseno de 2x dividido en 2. Exactamente. Y ahora vamos a ver por qué se llega a ese resultado. Que de hecho es una fórmula. O sea, ustedes lo pueden aprender como fórmula, pero la manera de donde viene esa fórmula, o sea, de dónde nace, es de hacer una sustitución simple. Porque yo sé cuánto es la integral de seno de x, no sé cuánto es la integral de seno de 2x, entonces hago esta pequeña sustitución simple para llegar a lo que dijo, creo que era la Anto, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, claro, hacemos esto, y ahí, y esto es respecto de x, entonces de aquí sabemos que de x, en este caso va a ser igual a du
partido en 2 o 1/2 por du. Entonces el resultado final nos queda 1/2 por la integral de seno de u, dividida en 2, o sea, 1/2 por 1/2, y todo esto respecto de u. Y ahora recién sé cómo, o sea, sé que esta integral es esta de aquí. ¿Sí? Se dan cuenta que si lo hacían directo iban a quedar cortos de cierta forma porque nos iba a faltar dividir por un 2. Y bueno, eso ya, si se lo aprenden de esa manera, pueden hacerlo directo, si no, siempre está la opción de hacer la sustitución simple. Y así no se van a equivocar nunca de u. Entonces esta es igual a 1/4 de coseno de u, que voy a volver a la variable original, y como no está definida, más c. Y ojo que de hecho aquí me dio un resultado más diferente que las veces anteriores. Antes tenía seno cuadrado, o sea, seno cuadrado de x partido en 2, menos coseno cuadrado de x partido en 2, y ahora tengo coseno de 2 veces el ángulo dividido en 4. Y nos falta nos falta la integración por partes, es decir, nos dicen que tomemos la integral inicial, coseno y seno, y elijamos una para integrar, otra para dividir. Y la D. Vamos a hacer por partes. Esto es la integral de seno por coseno de x. No se les olvide poner el de x, no se lo salten como me lo estoy saltando yo. ¿Yo alguna duda de este? Fui muy rápido, lo siento, haciendo el chat. ¿Alguna consulta de esta o de la anterior, de hecho? ¿No? Voy a ir igual un poquito más lento. Estoy hablando súper rápido. Seno de x por coseno de x. Ya. ¿Cuál eligieron derivar o cuál eligieron integrar? Yo en particular creo que voy a elegir u igual seno de x, solo porque es la primera, como no tiene ninguna justificación. Ustedes pueden haber elegido u igual coseno, no hay problema, tienen la misma dificultad los dos. Y eso significa que du va a ser igual a coseno de x de x. Importante ese de x al final. Ahora, entonces la que voy a integrar va a ser coseno de x. ¿Cuánto es la integral de coseno? Para ir repasando. Es seno de x. Ahora voy a aplicar por partes con la fórmula que nosotros sabemos, que es la de la vaca de las funciones. Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente la integral de coseno por seno por partes? Me queda u por b, que en este caso sería seno cuadrado de x, menos la integral de esto se los puedo anotar aquí, es u por b de u. ¿Sí? Esa es la fórmula de la vaca. Menos la integral, entonces hacemos b, que es seno de x, por du, que es coseno de x. Todo esto respecto de x. ¿Y aquí qué nos sucedió? ¿Alguien puede identificar qué está pasando? ¿Otra vez? Y llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo, igual que antes. De nuevo tenemos una integral que es como un inception dentro de la integral. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo hacia el otro lado y tenemos dos veces esta integral.
es igual a seno cuadrado de x. Entonces la integral final voy a borrar el 2 y lo voy a pasar hacia el otro lado. Como son integrales que no están definidas, sí o sí tengo que poner el más c. ¿Dudas con esta? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Entonces, ¿alguien se atrevería a decir por qué, si calculamos tantas veces exactamente la misma integral, tenemos resultados diferentes? Bueno, este de hecho es igual al de la B, tenemos el mismo resultado que en B, pero es diferente al de la A y al de la C. ¿Alguien puede ver por qué? ¿Alguien se le ocurre? ¿Tiene sentido para ustedes que sean diferentes resultados si es la misma integral? O sea, por lo menos la A, si reemplazamos por el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado, Ujú. quedaría un medio que puede ser parte de la constante. Exactamente, esa es la idea que vayan viendo. Sabiendo identidades trigonométricas, entonces podemos demostrar que esta expresión va a quedar igual a esta expresión y va a ser la misma que esta de acá. Solo que van a tener que saber identidades trigonométricas diferentes. Por ejemplo, hay identidades trigonométricas que nos van a servir para convertir la primera, esta de acá, en esta de acá. ¿Cómo cuál? Sabemos que coseno cuadrado del ángulo, bueno, del ángulo se dice cuando uno le enseña la identidad, es lo mismo que 1 más coseno de 2 veces el ángulo partido en 2. ¿Sí? Esa identidad trigonométrica es súper útil para calcular integrales en general. Y de hecho ahí ya nos aparece entonces este ángulo doble que tiene sentido con esta expresión de acá. ¿Sí? Y así sucesivamente, bueno, de hecho nos damos cuenta que este ángulo justo está partido en 2, entonces aquí nos aparecería un 4. Y el resto, como decía la Anto, creo que también era, el resto se lo va a comer la constante. Entonces, tomando en cuenta que todas estas C son diferentes, nos damos cuenta que sabiendo identidades trigonométricas podemos transformar todos los resultados en sus equivalencias. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O alguien quedó muy perdido y todavía no entiende por qué los resultados son los mismos a pesar de ser diferentes? Lo voy a anotar igual. Podemos trabajar. Esto es en caso de que realmente tuvieran que responder, explique aparentes diferencias. Podemos decir que se pueden trabajar identidades trigonométricas para encontrar equivalencias. Y eso en este caso es gracias a que la C, gracias a que de cierta forma, y lo voy a escribir así, que no es tan formal, se absorben las constantes. Se absorben las constantes, las C. ¿Ya? Es por esa razón que siempre vamos a poder llegar de una expresión a la otra. A pesar de que en una sumemos un medio, en otra un cuarto, en otra dividamos, etc. Por eso podemos llegar siempre a la misma expresión. ¿Dudas de este ejercicio? No tengo, me están preguntando por el chat si es que tengo algún formulario de identidades y no tengo, pero podría darme el tiempo de construirles uno, no tengo ningún problema, con las más clásicas como las que van a ocupar. Igual ustedes tienen que tener una noción más amplia de todas, pero no tengo problema en generarles uno con las que más se ocupan. Y me piden mostrar el desarrollo de la C.
La C, no la de identidad, es la del coseno al cubo. Esta de aquí, ¿me están pidiendo esta de acá? ¿Sí? Ya, la voy a dejar un segundo ahí. Lo que hicimos en esta, por si acaso, por si no se acuerdan o alguien llegó después, es aplicar la fórmula que nos dan en el enunciado. Aplicamos directamente la fórmula, en este caso considerando n igual a 3. La única diferencia es que ahora tuvimos que sí reemplazar los valores, porque eran integrales definidas. Y eso nos da 2/3, por si acaso. Igual recuerden que siempre les voy a subir el desarrollo después. ¿Está bien? Creo que sí. Si no, igual después al final podemos volver a esa. Ahora vamos con la última. Que de hecho voy a ver si la puedo mover para acá. Sí. Ya. Y esta es un poquito más compleja, porque van a tener que pensar un poco más. Si f es una función cuadrática cualquiera, tal que f de 0 es igual a 1. Y además nos dicen que toda esta cosa enorme, todo esto, es una función racional. ¿Ya? La integral completa. No f de x, sino que la integral. En base a esa información, tenemos que calcular cuánto es la derivada de f evaluada en 0. ¿Qué es lo primero que harían si es que ven esto? Llorar no es una opción, sino que tienen que resolverla. ¿A alguien se le ocurre? O sería, no me acuerdo cómo se llama el método, pero hay que separarlos y hacer sumas. Sí, perfecto, Anto, muy bien. Entonces, lo que la Anto dice es desarrollar esta integral un poco más, a ver si podemos extraer más información a través de sumas parciales. ¿Sí? ¿Recuerdan sumas parciales? Lo deben haber visto en su momento en integral. O sea, ahora están en integral, nada que ver. Lo deben haber visto quizás en algún momento en diferencial. ¿Sí? Que, bueno, sumas, o sea, fracciones parciales, sirve esencialmente para separar cuando hay una multiplicación de algo que yo creo que pueden ser dos funciones que se pueden sumar. En este caso, un ejemplo sería escribir esto como algo que sea A, le voy a poner A en este caso, más, y esto no lo escriban porque tiene un pequeño error matemático, pero para que muestren la esencia, la idea es que yo pueda separar esto como la suma de dos términos o más términos, y en este caso van a ser más. Punto, porque hay más términos. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer para poder extraer información. Pero antes de hacer eso, recuerden que cuando hacemos fracciones parciales, acá arriba yo tengo que tener alguna función tal que yo pueda igualar una ecuación al final. ¿Les suena lo que les estoy diciendo? Que aquí, ojalá tener una expresión real, porque después está A por X más B por X cuadrado, etcétera, etcétera. Tengo que igualarlas a la expresión que está aquí arriba. Y eso lo vamos a hacer con la otra información que nos dan, que no es mucha, que básicamente es que f es una función cuadrática. Entonces, todo esto lo vamos a hacer en base a que le vamos a poner una cara de cierta forma a f. ¿Cuánto es una función cuadrática estándar? La más clásica, con letras y todo. Ax cuadrado más bx más c. Exactamente, que en este caso, no, y así pongámosle c. Y de hecho, si tenemos c, inmediatamente podemos darle un valor a c, porque nosotros sabemos que f de 0, ¿cuánto tiene que ser? 1. Por lo tanto, sé que
Cuando calcule f de 0 me queda a por 0 al cuadrado más b por 0 más c igual 1. Entonces, ¿cuánto vale c? 1. Por lo tanto, la función que yo voy a ocupar, genérica, sigue siendo genérica, pero que ya tiene un dato más, es esa. ¿Entienden por qué voy a reemplazar f de x por esta función de acá? ¿O alguien se perdió en esa parte? ¿Se capta? Sí. Ya. Entonces, que hasta ahora la información que tenemos es que f es una cuadrática cualquiera que tiene como c igual 1. Y mi objetivo es encontrar esto de acá. Y de hecho voy a escribir la genérica de f de x derivado. Entonces la expresión que yo quiero encontrar para yo poder reemplazar en 0 va a ser, ¿cuánto vale esa derivada genérica? Considerando esto de aquí. 2x más b. 2ax más b. Es más, podría simplificar aún más, sabiendo que la que yo quiero encontrar es f derivada de 0. Por lo tanto, yo sé que, de cierta forma, el valor de a no me importa, sino que el único que me va a importar es b. Entonces, redujimos todo este ejercicio gigante que se ve al inicio a que lo único que tenemos que saber para poder llegar al resultado es el valor de b. Encontrando el valor de b, ganamos. Y ya tenemos todo. ¿Ven por qué el valor de b es al final lo único que me importa? Si alguien no lo ve, Yo sí. ¿sí? Bueno, si alguien no sabe y le da vergüenza, lo puede escribir por el chat, no hay problema. Ya. Entonces, el ejercicio se reduce a encontrar el valor de b. ¿Y cómo vamos a encontrar el valor de b? Tratando de exprimir lo que más podamos esta integral a través de fracciones parciales. Entonces, esta integral en realidad me estaría quedando como la integral de ax cuadrado más bx más 1 dividido en x cuadrado por x más 1 elevado a 3. ¿Cómo exprimimos esta integral? Como decía la Anto, vamos a separarla en sumas. ¿Cuáles son las sumas que tengo que hacer? Y esto lo tienen que saber. El profe probablemente les dio alguna tablita o alguna regla de cómo van a ser las sumas en base a los grados de x. Aquí, ese va afuera, importante, ahí. ¿Sí? ¿Ideas? Se van sumando x por x cuadrado, después x más 1 elevado a 1, x más 1 elevado a 2 y x más 1 elevado a 3. Exacto, entonces en este caso vamos a partir por el que está en rosadito, que es x cuadrado, y eso me va a generar, ese x cuadrado me genera automáticamente dos sumas, que yo desconozco cuál es el valor superior, o sea, cuál es el numerador de las sumas, por eso les pongo letras. Entonces aumento hasta llegar al grado de la expresión, que en este caso es x cuadrado. Entonces necesito x y x cuadrado. Ahora paso a la segunda parte, que es esta de aquí. Para generar esa voy a tener que sumar un término c, dividido en x más 1, d, dividido en x más 1 al cuadrado, hasta que llego a e, que va a ser x más 1 a la 3. Yo sé que esa suma gigante podría ser equivalente entonces a la expresión que tengo a la izquierda. ¿Dudas o lo ven? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces encontremos cuáles tienen que ser los valores de A, B, C, D, E para que sean equivalentes a la otra expresión.
Yo sé que si quisiera sumar todo esto, para que abajo me quede dividido en esta expresión acá, lo que tengo que hacer es multiplicar el factor de arriba por lo que me falta para convertirme en x cuadrado por x más 1 a la 3. Pero antes de hacer esto, vamos a analizar un poco esta expresión, porque nos están dando información que todavía no estoy ocupando. Por ejemplo, de que la integral tiene que ser una función racional. ¿Alguien se acuerda de lo que es una función racional? Cuando yo digo que una función es racional. ¿No? Decimos que una función es racional cuando es la división de dos funciones, de dos funciones polinómicas. Esa es la definición de racional. Entonces, cuando dividimos dos polinomios, entonces decimos que una función es racional, porque está dividida, está conformada por dos polinomios diferentes. Y recordemos que un polinomio al final puede ser cualquier cosa que sea un x a la 0, x a la 1, x cuadrado más x a la 3, todos esos siguen siendo polinomios. Entonces, ojo que las constantes también son polinomios, ¿sí? Entonces, existen infinitas funciones racionales. Pero en particular, una función que no es racional y que nunca lo va a ser, es logaritmo natural. ¿Sí? Porque el logaritmo natural no es un polinomio, sino que es una función un poco más compleja. Dado que el logaritmo natural es una función un poco más compleja y que no sería racional, entonces yo sé automáticamente que este término a no existe. ¿Alguien puede decir por qué ese término no existe para esta función? Porque a mí me están diciendo que el resultado de esta integral, en el enunciado, el resultado de toda esta integral es racional. Por lo tanto, yo sé que en su resultado no debería haber ningún logaritmo natural. Y yo sé que si integro a partido en x, independiente de cuál sea el valor de a, el resultado va a ser logaritmo natural multiplicado por algo, etc. ¿Ven eso? Lo que les acabo de explicar. ¿Por qué descarto inmediatamente este término de aquí? Bajo esa misma lógica, ¿cuál otro término debería descartar inmediatamente? Este lo elimino porque, lo voy a escribir, elimino porque su resultado no es racional. Y me están diciendo por enunciado que el resultado general de la función, o sea, de la integral, tiene que ser racional. Bajo esa misma lógica, voy a eliminar f, porque yo sé que 1 dividido en x más alguna constante, el resultado va a seguir siendo el logaritmo natural de algo. Entonces tampoco me sirve. En cambio, las otras funciones que me quedan, yo sé que sus resultados son polinomios, ¿sí? La integral de 1 partido en x cuadrado es un polinomio. Y los polinomios son funciones racionales. Entonces, con esas sí me voy a quedar y esas sí me sirven. ¿Ya? Ahora paso entonces a calcular directamente cuáles son los valores de b, d y e para que me ayuden a encontrar cuánto vale b. Que recordemos que ese es mi objetivo, encontrar cuánto vale b para poder saber cuánto vale la derivada de la función evaluada en 0. ¿Se va entendiendo lo que hemos hecho hasta ahora? Sí, ¿no? Si hay dudas, me pueden preguntar, pueden escribirlo igual. Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión general? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, sabiendo que tengo
esto igual a qué. Me va a quedar b por lo que le falta a b a x cuadrado para convertirse en x cuadrado por x más 1 a la 3. Entonces sería x más 1 a la 3. Más. D, ¿por qué me quedaría multiplicado? X más 1. Y me estaría faltando algo. X cuadrado. X cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es justamente lo que le falta al denominador para convertirse en este denominador. Y entonces E solamente tendría que multiplicarlo por X cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que si ustedes hicieran esto acá. ¿Ya? Si ustedes quisieran sumar lo normal y se pusieran a sumar algebraicamente estos tres, para que queden de esta forma, llegarían a esa expresión de arriba. Ahí, eso es lo mismo que es. Entonces, el siguiente paso es ver de manera, o sea, vamos a ir comparando. Voy a tratar de expandir esto lo más posible, porque sabemos que todo lo que esté acompañado de x cuadrado acá, por ejemplo, le voy a poner, bueno, en este caso a, tiene que ser igual a lo que esté acompañado de x cuadrado acá. Y esto que está acá adentro puede ser b, puede ser d, puede ser c, etc. No, c no. Entonces lo que vamos a hacer es expandir algebraicamente, y esto siempre es igual en fracciones parciales. Vamos a expandir lo que está ahí. Me queda b multiplicado por. ¿Recuerdan cómo era la fórmula de un binomio al cubo? Sí, el primero al cubo, ¿Sí? después 2 por 1 al cuadrado y el otro no. ¿Algo así era? ¿Era 2 o O era 3. 3? Creo que era 3. Sí, es 3, 3. sí, tiene más sentido. Ahí sí. 3 por, entonces el primero al cuadrado y el segundo elevado a 1. Y después hacemos lo contrario, es elevado a 1 y el 1 al cuadrado, que al final es lo mismo, 1, más el segundo al cubo. Más. Bueno, el d lo voy a dejar, el d me queda d por x a la 3 más d por x cuadrado, y el último por x cuadrado. Y esto lo voy a reescribir aquí abajito para que sea más fácil de ver después. Me queda b por 3x cuadrado más b por 3x más 1 más todo lo que ya había escrito. Entonces, el siguiente Ese paso, uno ¿sí? no debería ser b, ¿Cuál? el 1. Ah, Está sí, ahí, multiplica. multiplicar por b, toda la razón. En ese caso, asumimos que b vale 1. Exactamente, de hecho esa es la principal conclusión de esta parte. Vamos a ir separando por caso. Voy a primero poner todo lo que tiene al cuadrado. Esto está al cuadrado, esto está al cuadrado y esto está al cuadrado. Entonces yo sé que ax cuadrado tiene que ser igual a 3b x cuadrado más dx cuadrado más ex cuadrado. En realidad lo que uno escribe en general es lo mismo, pero sacando esto porque yo sé que lo puedo simplificar. Entonces me queda que a es igual a 3b más d más e. Lo segundo que voy a rescatar es las constantes. En este caso, la única letra que está solita y que no está acompañado de ninguna x va a ser la b. Entonces yo puedo decir inmediatamente que 1 es igual a b. Voy con la siguiente expresión, que sería todo lo que tiene un x solito. En este caso, que tiene x solo, sería solo este de aquí.
Entonces me queda que 3b tiene que ser igual a b pequeña. Lo voy a escribir al revés, igual que los otros, sería b igual a 3b. Y el último que me estaría quedando es las expresiones que están al cubo, que yo sé que la suma de las expresiones que están al cubo tiene que ser igual a 0, porque a la izquierda no tengo nada con cubo. Entonces b más d tiene que ser igual a 0. Y si se dan cuenta aquí ya básicamente terminé el ejercicio porque pude encontrar que ¿cuál es el valor de b pequeña? 3. 3. ¿De dónde sacamos esto? Sabemos que b vale 1. Y si reemplazamos aquí nos queda b igual a 3 por 1. Y ahora que tengo el valor de b, no necesito saber el valor de a. ¿Por qué no necesito saber el valor de a? Porque nosotros deducimos que la función de f de 0 derivada se reduce básicamente a solo b. Entonces calculo que b de 0 es igual a b, por lo tanto es igual a 3. Y ahí termina el ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? Porque recuerden que lo que me pedían en el ejercicio era encontrar el valor de la derivada evaluada en 0. ¿No hay consultas? Voy a poner esto aquí para que se den cuenta que estas son las que están al cuadrado, las que están al cubo, y esta era la que estaba así. No, esa era un celeste, perdón. ¿Hay consultas, chicas? ¿Alguna duda? Voy a dejar de grabar ya.